Buenos días, yo soy Fernando Pizarro, soy auxiliar ayudante diplomado de la Cátedra de Ginecología A. Bien, se me encomendó dar este tema, es un tema bastante prolongado. Por un lado, lo vamos a dividir en dos clases. En una primera clase vamos a ver patología cervical premaligna, entre paréntesis dice ahí lesiones intraepiteliales, ahora vamos a ver por qué se llaman lesiones intraepiteliales. Y en una segunda clase vamos a ver ya directamente lo que es la patología cervical maligna o el cáncer de cuello uterino. Comencemos entonces por lo que es la patología cervical premaligna, o sea, las lesiones intraepiteliales. Voy a tratar de ser lo más concreto posible. Son temas que están en permanente cambio, en permanente discusión. Los protocolos van cambiando permanentemente, pero bueno, es un tema muy largo también, si uno ahonda en aspectos de histología, tratamientos, diagnósticos, etc. Pero voy a tratar de ser lo más concreto posible para que tengan una idea y se lleven los conceptos más importantes y los puedan entender bien. Bien, comencemos entonces haciendo una reseña anatómica del cervix. En este esquema que tenemos aquí, llegamos a ver el útero, la vagina, las trompas y los ovarios. El círculo, la elipse que está superior, está a nivel de lo que nosotros denominamos el istmo cervical. Y entre paréntesis dice orificio cervical interno, OSI. Ese es el primer esfínter que tenemos en el útero, ¿verdad? Y el otro, que está por debajo, es el orificio cervical externo, está marcado como OSE, entre el OSI y el OSE, ese es nuestro cuello. Ese es el cuello del útero, ¿verdad? Estos dos orificios cervicales actúan como esfínteres, tienen fibras musculares circulares y van a ser los responsables de mantener el cuello con la forma que tiene que tener permanentemente. El cuello, una de las funciones principales del cuello es mantenerse forme, o sea, mantener bien su forma para, digamos, mantener un posible embarazo dentro del útero. Esta es una imagen frontal, una vista frontal del cuello uterino, obtenido a través de una colposcopía. Recuerden que la colposcopía es mirar el cuello con este aparato que se denomina colposcopio, que es un aparato que tiene una lupa, para explicarlo sencillamente, y una luz. Y uno puede ver la mucosa cervical bien detenidamente. Esto entonces es una imagen del cuello uterino y las elipses, lo que me están marcando es el labio anterior y el de abajo, el labio posterior del cuello. Recuerde que en esta elipse, el elipse superior es el labio anterior, porque nuestra paciente está puesta en posición ginecológica y nosotros hacia arriba tenemos el pubis y hacia abajo tenemos el coxis, para tomarlo como referencia. Entonces, la elipse superior es el labio anterior y la elipse inferior es el labio posterior. En nuestro dibujo está un tanto en diagonal. Si prestan atención, en el centro, en lo que se denomina el orificio cervical externo, vamos a tener una línea de división entre lo que es una mucosa rosada, que es la mucosa exocervical, de una mucosa un tanto más un rojo intenso, que ese va a ser el endocervix. Esa línea es la línea en donde van a estar uniéndose el epitelio externo con el epitelio interno, que ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle. En este esquema tenemos un corte sagital de una pelvis femenina. Esto es importante porque quiero mostrar cuál es la relación de los genitales femeninos, de útero, cuello y anexos, con respecto a los órganos que tiene hacia los costados. Esto va a ser muy importante, no tanto ahora, sino también para cuando veamos cáncer de cuello, ¿sí? Vamos a ver después cómo es la forma de diseminación del cáncer de cuello, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es muy bueno saber cuál es nuestra relación. Fíjense que en este corte sagital, básicamente, el útero tiene una relación íntima con la vejiga por delante y con el recto hacia atrás.
el recto ano hacia atrás. Estas relaciones van a ser muy importantes a la hora de estadificar el cáncer de cuello uterino. Eso lo vamos a ver en la segunda clase, pero es muy importante tener en claro esta imagen. Este esquema es el mismo que el anterior, pero está en este caso aumentado. Yo aumenté sobre esta zona básicamente y puse estos dos círculos, porque lo que quería mostrarles es, en el caso del círculo un poco superior y hacia la derecha de la pantalla, me está mostrando dónde termina la vagina en la parte posterior del cuello. Ese es el fondo de saco posterior, el que está en relación al recto. Y el círculo que está más inferior y más hacia la izquierda en la pantalla es el fondo de saco anterior, vaginal, y está en relación con la vejiga. Esto es muy importante, porque cuando hacemos un examen genital, tenemos que saber que si ponemos el dedo por encima del labio anterior del cuello, vamos a estar tocando la vejiga, ¿sí? O sea, por detrás de nuestro dedo está la vejiga. Y cuando lo hacemos en el labio inferior, por debajo de nuestro dedo, en el labio inferior, estamos tocando el recto. Pero es muy importante saber cuáles son los fondos de saco. Una vez hecho esta reseña anatómica de la pelvis femenina, vamos a meternos un poquito en lo que es la histología del cuello. Recuerdan que en uno de los slides previos habíamos visto que tenía la imagen de la colposcopía, que teníamos un exocervix que está revestido por una mucosa rosada, y había una línea que a partir de esa línea básicamente se ve muy bien en el orificio cervical externo. Hacia atrás está un tejido, una mucosa un tanto más rojo intensa. Ese es nuestro endocervix. Y esto se debe a cómo están compuestos histológicamente cada uno. Fíjense que dice exocervix, epitelio plano pluriestratificado. Ese es el epitelio del exocervix. Tenemos una capa basal, que se alcanzan a ver, con mucha celularidad y mucho núcleo, y a partir de ahí y hacia la superficie empiezan los estratos. Hay un estrato espinoso profundo, un estrato espinoso superficial y después una capa superficial. Pero tenemos varias líneas, varias capas de célula. Muy distinto es el endocervix. El endocervix tiene una sola capa de un epitelio cilíndrico, ¿sí? Por lo tanto es un epitelio cilíndrico monoestratificado. Fíjese que los núcleos de las células están en las bases de las células, pero después la célula es cilíndrica, es alargada, con todo el citoplasma hacia arriba. Y la foto de abajo lo que está mostrando es toda una invaginación de este epitelio, formando básicamente una glándula. O sea, que las glándulas endocervicales, ¿sí?, están ubicadas ahí y están revestidas por este epitelio cilíndrico. Esta es una imagen, a mi juicio, bastante importante. Fíjense que, bueno, del lado derecho de la pantalla tenemos un corte histológico y del lado izquierdo tenemos un esquema. Fíjense en el esquema cómo es la transición entre el epitelio del exocervix y el epitelio del endocervix. Esto se denomina unión escamo-columnar. Esto es muy importante. Esa es la línea que nosotros vemos, que es donde cambia un epitelio a otro. Es ahí donde comienzan generalmente las lesiones del cuello. Es lo que antiguamente se denominaba línea de lucha de los epitelios. ¿Por qué? Bueno, porque generalmente esa línea, como vamos a ver un poquito ahora más adelante, esta línea escamo-columnar, depende de los momentos de la vida, se va corriendo. Entonces, si la línea escamo-columnar se vierte hacia afuera, queda expuesta a la vagina epitelio cilíndrico del endocervix. Y si la línea escamo-columnar se mete hacia adentro, yo no puedo ver esa línea y no puedo evaluar tampoco esa unión. Fíjense la imagen del lado derecho, que es la imagen histológica, que donde está la letra B es el tejido del exocervix, ¿sí?, el tejido pluriestratificado del exocervix, y donde está la letra A está el tejido o la mucosa monoestratificada, o sea,
columnar cilíndrica del endocervix. Y un poquito más hacia el centro se alcanza a ver una glándula, que en este caso, fíjense que no es ni más ni menos que una invaginación sobre el estroma de este tejido, o sea, revestido por el epitelio cilíndrico. En este esquema lo que vamos a ver es casualmente lo que había dicho anteriormente, de cómo se mueve esta línea escamocolumnar a través de las distintas etapas de la vida de una mujer. Fíjense que en la edad, el primer esquema viene hacia la izquierda, en la edad prepúber la línea escamocolumnar está bien hacia adentro, es decir, que si yo coloco un espéculo, probablemente yo no pueda ver la línea, esta línea de unión de los epitelios. Ya en edad fértil hay dos o tres esquemas. Fíjense que en el segundo ya puedo ver, yo si coloco un espéculo ya veo la unión escamocolumnar. En el tercer y cuarto esquema, fíjense que el epitelio cilíndrico está advertido, eso tiene un nombre, se llama ectopía, y en ese lugar es donde el tejido revestido por el epitelio cilíndrico queda expuesto al pH vaginal. Y en un tiempo, si ese tejido cilíndrico queda expuesto al pH vaginal durante un tiempo prolongado, pasa lo que pasa en el esquema siguiente, más a la derecha, que todavía dice edad fértil, pero esa doble línea me está marcando de que donde ahí había epitelio cilíndrico, ahora está empezando a ser ganado por el epitelio pluriestratificado. Eso se denomina metaplasia y probablemente sea causa de otra clase, pero bueno, cuando ese tejido de epitelio cilíndrico, o sea, del endocervix, queda expuesto a la vagina por un tiempo prolongado, el epitelio exocervical empieza a ganar sobre el epitelio cilíndrico. Y por último, en la última etapa, la etapa posmenopáusica, otra vez esa línea escamocolumnar queda dentro y no puede, se retrotrae por atrofia y uno no puede evaluar bien la línea escamocolumnar. La línea escamocolumnar es muy importante verla, entonces repasando, porque es el lugar donde generalmente comienzan las lesiones del cuello. Sí, recordemos que si uno al hacer una colposcopía o por una espécula hacer una colposcopía no ve la línea escamocolumnar, uno debe poner que esta colposcopía fue insuficiente. Entonces empezamos con lesiones preinvasoras. A lo largo del tiempo estas lesiones cervicales se han ido llamando de distinta manera. En un comienzo comenzaron a llamarse displasias. ¿Sí? Es una lesión en la cual una porción del espesor de ese epitelio está sustituido básicamente por células que van mostrando distintos grados de atipía. Estas lesiones llamadas displasias fueron divididas en displasias leve, moderada y grave, y posteriormente el carcinoma in situ. ¿Pero qué sucedió? Sucede que se le aplicaron ciertos estudios de tipo citogenéticos y cultivos de tejido, y eso lo que demostró es que, con mucha claridad, que las células de esas displasias cervical eran muy parecidas o casi iguales a las células de un carcinoma in situ, o sea, las células de distinto grado, tanto sea leve como moderada como grave, eran muy parecidas a las de un carcinoma in situ. Entonces, lo que sucedía es que las lesiones no eran tratadas, no eran tomadas en cuenta hasta no llegar hasta un carcinoma in situ. Por lo tanto, el término de displasia dejó de utilizarse. Es así entonces que llegamos a la terminología de SIN. La terminología de SIN, como dice, es neoplasia intraepitelial cervical, también dividido en SIN 1, SIN 2 y SIN 3, respecto a el espesor que está dañado, o sea, el espesor que está alterado de este epitelio exocervical, en donde el SIN 1 está caracterizado entonces porque está alterado solamente el tercio inferior, el SIN 2 cuando las células afectadas van desde el tercio inferior hasta los 2 tercios inferiores, y el SIN 3 cuando el epitelio ocupa más de esos 2 tercios inferiores hasta todo el
hasta todo el espesor, y al carcinoma in situ. Digamos que el CIN3 incluye al carcinoma in situ. Hasta que llegamos entonces a la terminología que se utiliza hoy, que es la de lesión intraepitelial escamosa. Básicamente sacamos entonces la palabra neoplasia de la terminología CIN, y bueno, el papel de los patólogos es el de decir básicamente si se trata de una lesión intraepitelial, si es un microcarcinoma o si es un carcinoma invasor. Eso es básicamente lo más importante. Entonces, hay una clasificación, que es una clasificación citológica, una clasificación de Bethesda, que es la clasificación que se utiliza hoy para el análisis citológico. Bueno, utilizando como base este sistema Bethesda, se traslada esto a la histología, la misma clasificación. Entonces, vamos a tener lo que son el SIL de bajo grado o LSIL, que englobaría entonces a las lesiones que eran SIN 1 y a la infección por HPV, y las lesiones intraepiteliales de alto grado o HSIL, que incluirían de la anterior clasificación lo que eran SIN 2, SIN 3 y carcinoma in situ. Este es un esquema entonces de cómo sería la evolución de estas lesiones. Bien hacia la izquierda tenemos un epitelio normal con células basales y el estrato espinoso profundo, espinoso superficial y bien superficial. Hacia la derecha tenemos las lesiones de bajo grado, empezando por el condiloma, que es la lesión por el virus del HPV, haciendo células con mucho citoplasma, aumentadas de volumen, y engloba también, como habíamos dicho, el SIN 1. Y más hacia la derecha ya tenemos las lesiones de alto grado o HSIL, que engloban el grado 2 o el SIN 2 y el SIN 3. Y abajo tenemos una flecha donde fíjense cómo ya a esta altura hay una microinvasión, hay un carcinoma microinvasor. Todo lo que acabamos de explicar previamente tiene una correlación anatómica. Acá tenemos lesiones de bajo grado. ¿Cuáles son las imágenes colposcópicas que uno debería asociarla con bajo grado? Si bien siempre el diagnóstico lo hacemos a través de una toma de biopsia, cuando hacemos una colposcopía vamos viendo cuáles son estas imágenes que nos hacen pensar en un SIL de bajo grado. La primera lesión que tenemos hacia arriba a la izquierda es un condiloma plano. Es la típica lesión que hace el HPV. Nosotros sabemos bien que el HPV es un virus que se aloja en las capas basales del epitelio y que, dependiendo del grado de inmunidad de nuestra paciente, pueden hacer una lesión o no. O quedarse acantonado ese virus durante un tiempo hasta que cuando sus condiciones lo favorecen, aparecer y hacer lesiones. Esta es una lesión bien blanca, nacarada, gruesa. Es el típico condiloma plano del HPV. De las dos lesiones, la que tenemos hacia abajo y a la derecha, se denomina epitelio aceto blanco. El epitelio aceto blanco no es ni más ni menos que un epitelio, se alcanza a ver, más blanquecino, que no es grueso, que es bien plano, que se alcanza a ver perfectamente sus márgenes, y esta lesión aparece cuando uno hace una embrocación del cuello con la solución de ácido acético. Por eso se denominan acetoblancos, pero no tienen relieve. Esta lesión, epitelio aceto blanco, también nos hace pensar en una lesión de bajo grado. Y por último, bien abajo hacia la izquierda, tenemos lo que se denomina un puntillado regular. ¿Qué es un puntillado regular? También esta lesión la vemos cuando embrocamos con ácido acético. ¿Qué es un puntillado regular? Se llama puntillado porque estamos viendo los vasos que están por debajo del epitelio, los vasos que vienen de frente. Y es un puntillado regular porque en general estos puntos rojos se ven más o menos una distancia pareja una de otro, y el tamaño de sus puntos también es bastante
similar entre ellos. Por eso se denomina puntillado regular. Estas 3 lesiones son sugestivas de SIL de bajo grado. Y por último tenemos estas 2 lesiones, que son otras 2 lesiones que se asocian a SIL de bajo grado, como la superior, que se llaman lesiones iodonegativas. O sea, hay un sector de este cuello que cuando uno embroca el cuello con la solución de Lugol, que es una solución iodada, no capta. Ese tejido que no capta se denomina lesión iodonegativa y también nos ayuda a, enfocarnos dónde tenemos que tomar una biopsia. Y por último, la lesión que está por debajo se denomina mosaico regular. El mosaico regular tiene una fisiopatología muy similar a lo que es el puntillado. Son vasos que están por debajo que nos dividen al epitelio en bloques o baldosas que son, en este caso, bastante regulares, parecidas. Me refiero a tamaño. Por supuesto que esto está sobre la base de un epitelio blanco también. Esto se denomina mosaico regular. También hay que biopsiarlo y es una lesión que en un principio debería asociarse a SIL de bajo grado. Pasamos ahora a ver algunas imágenes colposcópicas, pero que nos hacen suponer que estamos ante una lesión de alto grado. La primera, la superior, dice epitelio blanco engrosado. A diferencia del epitelio blanco que habíamos visto en el bajo grado, este epitelio blanco es un epitelio blanco engrosado. En este caso estamos viendo también que está atravesado por un vaso de tipo atípico, que ahora lo vamos a ver también en la próxima diapositiva, pero básicamente cuando tenemos esta lesión, en donde además vemos que tiene relieve, tiene algunos puntos a veces hemorrágicos y también tiene, si bien es bien determinado los bordes, son bordes mucho más anfractuosos. Y por debajo tenemos el mosaico irregular. En este caso, recuerden cómo se veía un mosaico regular. Esta imagen nos está demostrando que estas baldosas, que son determinadas, insisto, por los vasos atípicos que están por debajo, en este caso, nos determinan baldosas, pero en este caso que son todas muy diferentes entre sí, en forma y tamaño. Estas 2 imágenes son sugestivas de alto grado. Por último tenemos 2 imágenes más. La superior es una imagen de una colposcopía que está con bastante aumento, es una parte de una colposcopía, pero alcanzamos a ver que son orificios, se denominan orificios glandulares engrosados. Esto no es ni más ni menos que por debajo hay una glándula y fíjense que la salida del orificio de salida de esa glándula tiene todo un borde anular cornificado. Estas imágenes son sugestivas de alto grado, igual que la imagen que está por debajo, que es la vascularización atípica. ¿Qué es la vascularización atípica? Generalmente no aparece una vascularización atípica sola, sino que está dentro de alguna otra imagen colposcópica, como puede ser orificios glandulares engrosados, como puede ser un puntillado irregular, como puede ser un mosaico regular. Esta vascularización atípica tiene como característica que son vasos que tienen como forma de tirabuzón y son muy desordenados, por lo que podemos ver vasos que de momento son superficiales o que de repente hacen quiebran en 90 grados o de repente hacen como un rulo y hacen un stop repentino, sino que no terminan en capilares muy finitos. Estos son vasos atípicos y generalmente se ven en la colposcopía con un filtro de luz verde. Eso lo que hace es resaltar a los vasos. Por lo tanto, orificios glandulares engrosados y vascularización atípica son otras 2 imágenes colposcópicas sugestivas de alto grado. Llegamos entonces a ver qué conducta vamos a tomar ante las lesiones de bajo grado. Las lesiones de bajo grado deben tener un seguimiento. A ver, como dice acá la diapositiva, el 90% a los 3 años en mujeres jóvenes y el 60% en mujeres en edad reproductiva, estas lesiones retrogradan, hacen una regresión espontánea. Vale decir que podemos tomar como promedio que el 70% de estas lesiones van a retrogradar, van a regresar a los 3 años.
Por lo tanto, debemos hacer un seguimiento. ¿Cómo hacemos este seguimiento? Bien, el seguimiento es con citología, o sea, toma de muestra del Papa Nicolau, y colposcopía cada 6 meses por los primeros 2 años. Vale decir que una vez que hemos determinado que nuestra paciente, a través de una biopsia, nos dice el patólogo que tiene una lesión de bajo grado, un LSIL, a partir de ahí hacemos Papa Nicolau y colposcopía cada 6 meses los 2 primeros años. Pero hay algunas condiciones que hacen que a estas lesiones de bajo grado yo tenga que realizarle tratamiento de entrada. ¿Cuáles son estas condiciones? Bien, cuando tenemos una discordancia colpocitohistológica, o sea, estamos viendo una colposcopía, tenemos una lesión de bajo grado por histología, pero colposcópicamente nos parece que es de un grado mayor. Probablemente haya sido porque no hayamos tomado la muestra en el lugar correcto o por alguna otra cuestión. Pero si tenemos una discordancia, o sea, uno tiene una sospecha clínica de que esta paciente está teniendo una lesión de alto grado, no nos quedamos conformes, debemos hacer tratamiento. Otra de las condiciones es cuando esta lesión se está agravando en los controles posteriores. O sea, en esos controles semestrales, la lesión aumenta de tamaño o la imagen nos hace sospechar mayor grado. En esas pacientes también les realizamos un tratamiento. También realizamos tratamiento en pacientes que tienen diferentes estados de inmunosupresión. ¿Sí? La inmunosupresión es un factor que hacen de riesgo, digamos, para que estas lesiones de bajo riesgo evolucionen. En aquellas pacientes que tienen falta de adherencia al seguimiento, ya sea porque tengan algún tipo de problemas de accesibilidad a la salud, etc. Si sabemos que una paciente no va a cumplir con el seguimiento, será mejor entonces tratarlas de entrada. Y por supuesto, el condiloma acuminado, que habíamos dicho, o sea, la infección viral por HPV, habíamos dicho que estaban dentro de nuestras lesiones de bajo grado y debe ser siempre tratado para disminuir la infectividad y la posible diseminación viral. Bien, ¿y qué conducta debemos tomar ante la paciente con SIL de alto grado? Bueno, básicamente, las pacientes con SIL de alto grado hay que tratarlas. Ahora bien, tenemos algunas consideraciones. ¿Qué pacientes debemos considerar? Por ejemplo, la paciente embarazada. Durante el embarazo, si no tenemos una sospecha de invasión, ya sea colposcópica o una sospecha clínica, lo que manda es el seguimiento citocolposcópico. Básicamente, a una embarazada con un diagnóstico, es decir, de alto grado, habría que hacerle un seguimiento. La paciente posteriormente tiene su parto y es recomendable, digamos, debemos reevaluarla citocolposcópicamente luego de las 6 semanas posparto. Hay que dejar pasar un tiempo a que ese cuello vuelva a tomar su estado natural. Vamos a ver entonces cuáles son los tratamientos para este tipo de lesiones. Los tratamientos básicamente están incluidos en 2 grandes grupos, que son tratamientos destructivos locales y tratamientos excisionales. Los tratamientos destructivos locales son la termocoagulación, la crioterapia y la vaporización con láser. La termocoagulación es la coagulación a alta temperatura que se realiza con un bisturí, se hace una destrucción con un bisturí eléctrico. La crioterapia es muy similar, lo que pasa que se necesita un aparato que genera mucho frío y puntualmente se trata la lesión a aproximadamente entre 70 y 80 grados bajo cero. Es un aparato especial que no se utiliza demasiado. Y por último, la vaporización con láser. También se hace una destrucción local de la lesión. Lo bueno que tiene el láser es que uno puede con el láser determinar bien hasta qué profundidad puede llegar. Uno puede manejar la profundidad de la destrucción. Los tratamientos destructivos locales destruyen la lesión in situ, o sea, en el lugar, no la sacan, sino que la destruyen y nos dejan básicamente una cicatriz. Y tenemos los tratamientos excisionales. Los tratamientos excisionales son
con asa de Lipp, lo que nosotros denominamos LIEDS. El asa de Lipp es una sigla que en inglés quiere decir Loop Electrosurgical Excision Procedure, o sea, un procedimiento que se realiza con un asa eléctrica. Y lo que hacemos nosotros con esa asa eléctrica, hacemos lo que se denomina un LIEDS, que es escindir toda la zona de transformación. El otro procedimiento decisional es la realización de un cono, o sea, una conización. El cono tiene como base el exocervix y como vértice el endocervix. O sea que va desde el orificio cervical externo hacia el interno y tiene como objeto no solamente sacar parte del exocervix, sino que también tiene como objetivo sacar el endocervix. Lo utilizamos en lesiones que vemos colposcópicamente que esa lesión ingresa hacia el conducto cervical. Y lo podemos hacer ya sea con un bisturí frío, podemos utilizar el asa de Lipp, también eléctrica, o podemos hacer un cono láser. Y por supuesto en algunas consideraciones, en algunas situaciones especiales, podríamos hacer una histerectomía. Esto es para mostrarles qué es un asa de Lipp. En el cuadro que está superior a la izquierda encontramos varias asas de Lipp. Fíjense que tienen una parte central, que eso va adherido, digamos, conectado al electrobisturí, y tiene un alambre. Ese alambre es el alambre que corta por electricidad. Tiene distintos tamaños, distintas formas para hacer todo tipo de resecciones. El que está arriba, que termina en una bolita metálica, es para hacer la coagulación. Y por debajo, a la derecha, tenemos un cuello con un espéculo y un asa de Lipp, sacando esa porción de cuello que en este caso lo que estamos viendo ahí es un LIEDS, o sea, está sacando toda la zona de transformación. Y en este slide vemos cómo se realiza un cono, cuáles son todas las formas que tenemos de realizar un cono. Bien arriba hacia la izquierda tenemos un esquema de los genitales femeninos y vemos en línea punteada blanca cómo es el cono. El cono entonces hay que sacar el exocervix y en forma de cono, por eso su nombre, en forma de cono, apuntar hacia el orificio cervical interno, donde va a estar nuestro vértice, y ese va a ser toda la resección. O sea que va a incluir el exocervix y va a incluir todo el epitelio del endocervix. Hacia la derecha de esa imagen tenemos un cono que se realiza con bisturí frío, y por debajo tenemos el cono que se utiliza, que se realiza con el asa de Lipp. Fíjense que esta asa, que está acá abajo, tiene algo en particular. Es, digamos, un medio cono, tiene el alambre, ese que se denomina disector periférico lanciforme. Ese es el alambre que vamos a girar para hacer nuestro cono. La base de nuestro cono y la profundidad lo vamos a limitar girando ese regulador de la profundidad, que no es ni más ni menos que un resorte. Entonces nosotros con esto podemos regular la profundidad y la base del cono. Eso dependiendo de la lesión. Hay lesiones que son muy extensas en el exocervix y debemos hacer un cono con una base muy ancha. Y otras lesiones que son muy dentro, que se extienden muy por el endocervix, por lo tanto, en ese caso deberemos hacer un cono más profundo. Pero por lo menos con el asa esta nosotros podemos limitar y generar un cono o de base ancha o un cono de base más estrecha. Entonces, ¿por qué realizamos un cono y no sacamos todo el cuello? ¿Por qué no hacemos una amputación del cuello? No hacemos una amputación del cuello porque una vez que realizamos el cono, ese cuello después, con el tiempo, se vuelve a reconstituir. Y tenemos que tener cuidado de que el cono, el vértice del cono, no involucre el orificio cervical interno en pacientes en edad reproductiva, porque si involucra el orificio cervical interno, dejamos un cuello cuya función no va a servir para mantener un embarazo, entonces las pacientes van a tener más riesgos de aborto. Hasta acá entonces llegamos con patología cervical premaligna.